Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Este video está hecho para tratar de dilucidar, escudriñar, no sé cómo llamarle, sobre la vida de Florencio Varela. Florencio Varela, que obviamente es el nombre de nuestro distrito. Pero, ¿quién fue Varela realmente? ¿Es tan importante en la historia argentina para que hoy, por ejemplo, se lo considere por simplemente ser opositor a Juan Manuel de Rosas, un personaje, ¿no? Que se merece todo el odio, ¿no? Y el repudio de los argentinos? Bueno, vamos a escudriñar, a meternos un poquito en la historia y el por qué, de alguna manera, el revisionismo histórico considera así a Varela, que no fue, lo digo de entrada, no fue un gran actor político ni de la Argentina. Tal vez no lo dejaron, porque lo asesinaron solo con 40 años de vida. Tal vez hubiera sido un político brillante. De hecho, era un abogado brillante, un escritor brillante, un periodista brillante. Pero realmente toma relevancia su figura en la historia por su asesinato, considerado en su momento como algo grave. Matar a una pluma directa. Imagínense que era la persona que se animaba a contar lo que estaba pasando en la Argentina. Un poco me hacía acordar a la última dictadura militar cuando la gente acá sintonizaba Radio Colonia, ¿se acuerdan? Bueno. Varela, parece mentira, pero Varela fue considerado un héroe, un baluarte, mientras regía un poco la historia mitrista, la de Bartolomé Mitre, el que escribió la historia oficial, contándonos a los grandes próceres, San Martín, Belgrano. De ellos no se puede decir nada. Pero Mitre lo que dijo, que no tenían ideas políticas. Y San Martín y Belgrano, solamente iban, batallaban, pero no tenían ideas políticas. Mentira, no lo quiso mostrar. Mientras nosotros, de alguna manera, consumíamos de niños la historia oficial de Bartolomé Mitre, bueno, Florencio Varela era un mártir de la época de Juan Manuel de Rosas. El revisionismo nos mostró que Rosas, sí, tenía sus cosas. Me río porque hay muchos seguidores de Rosas que dicen, Rosas no fue una tiranía, fue una dictadura, pero tiranía no. Me río porque los que hablan de dictadura son los que después, viste, defensores de los derechos humanos y hablan de la última dictadura militar. Ahora, la dictadura de Rosas estuvo buena, ¿no? Esta estuvo mal. A ver, si vos como defensor de Rosas tenés que decir que era una dictadura, ya vamos mal. Pero bueno, salvemos esa salvedad. A medida que el revisionismo histórico empezó a ensalzar a Rosas, y todos sabemos por qué, por la vuelta de obligado, porque fue la última lucha defendiendo la soberanía, defendiendo las orillas del Paraná, el legado del sable de José de San Martín en su muerte, y un montón de otras cosas, de alguna manera que reconocen en Rosas, que era un ídolo popular, popular o populista.
Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque dice, no, él tenía gran aceptación con los gauchos, eh, con los aborígenes, aceptación con la población afroamericana que había ahí, que eran esclavos. Ciertamente él, para mí, hacía política con esa gente, porque después lo llevaba a pelear. Rosa tenía un ejército que se llamaba los Colorados del Monte. ¿Y quiénes conformaban esos ejércitos? Los gauchos. Los gauchos, los negros, los indígenas, bueno, no importa. Rosas les daba yerba y aguardiente a los gauchos. A los descendientes afroamericanos, cuando fue gobernador, les quitó la leva. La leva era algo así como algo que obligaba a la gente que no tenía trabajo, los obligaba a estar en la milicia, en el ejército. Les quitó la leva a los afroamericanos, por ejemplo, les facilitó para que ellos pudieran practicar su religión. De hecho, decían que tanto él como su esposa iban a las prácticas esas religiosas, con los tambores y todo, y bailaban con ellos. A los pueblos aborígenes no los mataba, simplemente negociaba con ellos. Quería territorio, entonces les entregaba cabezas de ganado, le entregaba mercadería, ¿no? Claro, con la plata, él tenía el puerto de Buenos Aires. Esos ingresos eran muy grandes. Bueno, no importa. ¿Popular o populista? ¿No? La gran pregunta. Entonces, bueno, a medida que ensalzan a Rosas, Florencio Varela cae en decadencia. Esto es lo que pasó. Y yo considero que no se puede poner en la misma balanza a Rosas que a Varela. Rosas fue mucho más que Florencio Varela. ¿Sí? Varela era un mosquito que andaba dando vuelta alrededor de Rosas, que lo quería picar, e hizo algunas cosas para derrotarlo, pero no grandes cosas. Nunca salió a batallar, nunca tomó un arma. De hecho, lo asesinan por la espalda y no tenía custodia, no tenía ni un arma él, personal. Y lo asesinan traicioneramente por la espalda, ¿no? Muy lenguaje muy mafioso eso. Bueno, resulta que, bueno, como dije, Rosas era un gran hacendado que se hizo de abajo, porque él se enojó con la familia, o la familia se enojó con él, cuando se puso de novio con Encarnación Ezcurra, la que fue su esposa. Y él abandonó su familia, de hecho se cambió el apellido. En vez de Rosas con Z, se puso Rosas con S. Y se hizo de abajo, pidiendo plata a los amigos, a algunos familiares. Él se transformó nuevamente en un poderoso estanciero, con muchas miles de cabezas de ganado, exportaba a Inglaterra, tenía trato directo con el gobierno de Inglaterra para las exportaciones. Una persona muy lúcida. Pero también tenía eso de que le gustaba, de alguna manera, la faena gaucha, ¿no? Bueno, podemos decir que a partir de la Revolución de Mayo, los argentinos entramos en una crisis de identidad impresionante. Imagínense, antes estábamos cómodos, había un virrey, no impartía órdenes, perfecto. España, madre patria, perfecto. Ahora, cuando se queda acéfalo el gobierno de España por la conquista de Napoleón, acá empezamos a decir, che, ya no hay corona que nos rija, vamos a empezar a organizar la independencia, y bueno, así lo hicieron. Pero fue un quilombo.
la verdad, los primeros años fueron un quilombo. ¿Sí? Ya empezaron a haber entrecruces, que Saavedra contra Moreno, ¿sí? Saavedrista contra morenista, pierde Moreno, lo mandan a una misión a Inglaterra, se muere Moreno en pleno océano y dicen, fue una conspiración, lo mataron. Bueno, así empezó la historia, ¿no? de la Argentina. Moreno que manda matar al virrey Liniers, Liniers que había peleado contra la invasión inglesa. La gente lo quería mucho a Liniers. De hecho, Liniers se gana el mote de virrey por el apoyo popular, ¿no? Y bueno, virrey quería todavía seguir perteneciendo a España y por eso Moreno lo mandó a matar, sin juicio, sin nada, lo mandó a matar. ¿Sí? Un héroe de la revolución, digamos, la revolución contra los ingleses, ¿no? Así empieza la historia argentina. Después, en 1812, por ejemplo, Rivadavia, estando encargado de la justicia, manda a colgar 30 personas en la Plaza de Mayo, lo que es la Plaza de Mayo hoy, la Plaza de la Libertad, sin juicio, sin nada, solamente por un rumor que estaban conspirando. Comerciante Álzaga con algunos otros. 30 ahorcados en la plaza. Rivadavia, y ahora tenemos la calle más larga se llama Rivadavia, y tenemos ahí en Plaza 11 su mausoleo. ¿Vos sabías que Rivadavia, cuando murió, dijo, ni en pedo me lleven a Buenos Aires para estar ahí en Buenos Aires? ¿Sabías eso? Sin embargo, lo extraditaron igual, y lo pusieron ahí, en 11. Así que cuando vayas para 11, mandé saludos míos. Bueno, y después te voy a contar lo que hizo en el gobierno de él. Primera deuda externa. Bueno, un ejemplito. Bueno, decíamos, era muy convulsionada la historia en aquel momento. Y por eso decimos que no sabemos si la política lo eligió a Rosas o Rosas eligió a la política. Y llegamos entonces cómo llega a gobernador Rosas, ¿no? Partamos del gobierno de Rivadavia. Estábamos hablando de Rivadavia, ¿sí? Bernardino Rivadavia, voy a machetearme acá porque si no, a ver, dicen que fue el creador del Partido Unitario, según Sarmiento, el hombre más civil de la Argentina, el hombre más civilizado, el más civil de la Argentina, ¿no? No, pero vamos a ver, 1827, pero me estoy comiendo algo. Bueno, sí, fue en esta época. Fue presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? En 1826 hasta 1827, un año nada más. Se había creado la Constitución, toda esa historia.
La Constitución de 1826, bueno, por eso es considerado el primer presidente de la Argentina, ¿no? El sillón de Rivadavia. Mentira, no existe. El sillón de Rivadavia no existe. Nunca hubo un sillón de Rivadavia en la casa de gobierno. Es más, el sillón que tenía él en la casa era propio y cuando se va, en el 27 se lo lleva de nuevo a la casa. Bueno, decíamos, fue un presidente, la verdad, que lo primero que fue a hacer es ir a negociar con Estados Unidos. Perdón, con Estados Unidos, con Inglaterra. Estados Unidos era un pueblito nomás todavía. Fue a negociar con Estados Unidos, con Inglaterra, y fue a tomar la primera deuda externa con un banco por unos miles de dólares. Según él, era para hacer cloacas, para mejorar el aspecto del puerto. En nada de eso se utilizó. Creo que le prestó plata a sus amigos, los Robertson, y bueno. ¿Qué pasó con Rivadavia? Que Brasil nos declara la guerra por haber apoyado digamos, a la banda oriental nosotros para su independencia. Vamos a la guerra con Brasil, pero igualmente fue un desgaste para Rivadavia esto. Tenía los caudillos federales en contra del interior. Fue un desastre la guerra. Estaba a cargo Alvear. Después vamos a dar algún detallito de Alvear también. Que era un nabo. Pero sí había otros generales buenos, como por ejemplo el general Lavalle, que había sido granadero de San Martín, Lavalle, Juan Lavalle. Bueno, resulta que Rivadavia firma un tratado de paz con Brasil, dándole la banda oriental. Él como que daba por sentado que iban a perder la guerra, no sé. Resulta que la Argentina le gana la guerra a Brasil. Tenía un mejor ejército. Brasil está conformado por muchos esclavos, manos de obra esclava, portugueses sin instrucción. Le ganamos la guerra a Brasil. Pero así todo lo fueron a Rivadavia. Lo van a Rivadavia. Lo ponen a Manuel Dorrego. Una persona civilizada, federalista. Dorrego venía maravillado de Estados Unidos, cómo habían generado su constitución. Él quería un federalismo al estilo estadounidense, con las capitales bien definidas. Y viene el ejército bajando de Brasil, y Juan Lavalle se entera de que Dorrego había firmado ese pacto que le había dejado Rivadavia, un pacto que a pesar de que habían ganado la guerra, le entregaba la banda oriental, y Lavalle ¿no? monta en cólera y lo destituye, hace un golpe de Estado. Es considerado el primer golpe de Estado de la República Argentina, el que le hace Lavalle a Dorrego. Bueno, Dorrego se escapa, se recluye, y acá empiezan a figurar los nombres de los Varela, porque Varela lo nombra en un cargo menor, Lavalle lo nombra en un cargo menor en relaciones exteriores, ¿no? Él era un abogadito, hablaba 4 idiomas, entonces lo pone en un cargo menor como de relaciones exteriores. Ahora, Lavalle comete el gran error que no se debe cometer, en los fusilamientos sin justicia, porque esas cosas son antipopulares. A la larga te terminan perjudicando.
Y hay varios casos, varios casos. Lo manda a matar a Dorrego. Lo mandan a matar a Dorrego. Lavalle. Hay una carta ahí entre medio que le manda el hermano de Varela, Juan Cruz Varela, cuando Lavalle estaba en campaña, insinuándole que tenía que hacer justicia, que no tenía que dejar vestigio del viejo régimen, insinuándole como que tenía que, por las muertes acaecidas, tenía que hacer justicia matando a Dorrego. Juan Cruz Varela termina la carta diciendo: cartas como estas se queman. Bueno, Lavalle no las quemó. La guardó y después, un tiempo después, algún familiar de Lavalle la rescató y se dio a la luz esto de la carta de Juan Cruz Varela. Es por esa carta de Juan Cruz Varela, del hermano de Florencio, que lo acusan a los hermanos Varela de haber sido los actores intelectuales de la muerte de Manuel Dorrego. O sea, Varela, de 20 años, tan solo 20 años, influyó a un general del ejército, ex granadero de San Martín, para que mate a Dorrego. Una locura. Yo no voy a exculpar a Juan Cruz Varela porque está la evidencia, está la carta, ¿no?, que le insinúa que tenía que ajusticiarlo, pero a Varela yo creería que hay que dejarlo. Hay que dejarlo. No me atrevería a decir que él fue autor intelectual. Ni siquiera Juan Cruz Varela. A Lavalle le decían la espada sin cabeza, porque el tipo era medio, ¿no?, prepotente, no pensaba mucho las cosas. Lo matan a Dorrego así sin justicia, sin un tribunal de juzgamiento. Ese hecho hace que San Martín se vuelva nuevamente a Francia, porque San Martín estaba viniendo de nuevo para la Argentina, después de ese exilio, porque dijo, bueno, está Dorrego, lo pusieron a Dorrego, buenísimo, voy a ver en qué puedo ayudar a la Argentina. Bueno, se vuelve de Uruguay, creo. Estaba cerquita, San Martín. Bueno, Lavalle, como es de esperarse, no dura nada. Después de este trágico suceso, no dura nada en su gobierno. Empieza la revuelta, empieza otra vez, y designa a otro... Primero hace un pacto con Rosas, que en aquel momento ya era, de alguna manera, uno de los revoltosos, ¿sí? Porque, bueno, habían matado a Dorrego, que era federal. Entonces, Rosas era ya una persona que tenía su propio ejército, los Colorados del Monte, una persona que estaba bien vista por la alta alcurnia, ¿no?, de los puerteños, se podría decir los puerteños, por el puerto, ¿no? Siempre fue esta puja, ¿no?, de los puertos, los puerteños, la gente que se enriqueció en base al puerto, en base a la exportación, a veces contrabandistas, contrabando de esclavos y demás, contra el interior del país, contra las provincias, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, ¿no?, que se llamaría los federales, y el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Rosas estaba bien visto por esos puerteños, ¿sí? Varela pertenecía, si bien él no vino de alta alcurnia, porque Varela queda huérfano de padre muy joven y la madre le consigue una beca para estudiar. Y gracias a esa beca es que se hace doctor. Él no viene de alta alcurnia. Él era un joven brillante, pero
por su inteligencia. Se graduó como abogado a los 20 años. Fue un alumno destacado en su secundaria, incluso haciéndole un himno a su colegio, que creo que incluso todavía lo recitan al himno de Florencio Varela en su colegio, en Capital Federal. Bueno, estábamos en eso. Estábamos en que Lavalle hace un pacto con con Rosas para designar un nuevo gobernador y llamar a elecciones de nuevo. En este pacto, ¿no? Tengamos en cuenta que Varela todavía era funcionario de Lavalle. Al respecto de eso dijo algo Varela, con respecto a eso, tiempo después, obviamente, ¿no? Dice Varela, después cuando ya está más grande, fui nombrado oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores a mediados del año 1829, después de la Revolución de 1828, en la que tomé la poca parte que mi edad y circunstancia me permitían. ¿No? La poca parte que mi edad y circunstancia me permitían. Pero algunos dicen que fue el actor intelectual junto a su hermano de la muerte de Dorrego. Bueno, esa es la palabra de Florencio Varela. ¿Qué pasó cuando hizo Lavalle el pacto con Rosas? Una de las cosas, de llamar elección, deciden declarar libelos infamatorios los periódicos que habían sostenido la política del general Lavalle, de su propia política, ¿no? Este pacto estaba firmando Lavalle con Rosas, como El Pampero y El Tiempo, ¿no? Diarios donde escribían los Varela, tanto Juan Cruz como Florencio. ¿Sí? ¿Qué dice Florencio Varela a esto? Dice, él lo tomó como una traición de Lavalle. Jamás hemos visto un conquistador, por Lavalle, que haya dictado condiciones más humillantes a un pueblo sometido. Estamos muy lejos de unirnos al carro de Rosas, pero si el destino nos preparase un fin tan espantoso, no vemos por qué no felicitarnos de haber sacudido el yugo español. Hubiéramos destronado un amo para tener otro peor. Hubiéramos destronado un amo para tener otro peor. Varela ya sabía con qué iba a venir Rosas. Él podría decirse que era un analista político muy ducho, muy le sacó la ficha a Rosas. Sabía que si Rosas llegaba al poder, lo que iba a hacer. Por eso él se opuso antes de que llegara al poder. En estos diarios, El Tiempo, El Pampero. ¿Sí? Bueno, ya de comienzos Lavalle, en el tratado que firma en Cañuelas, el Tratado de Cañuelas, ya los declara libelos. Con lo cual, los hermanos Varela, al ver que se viene Juan Manuel de Rosas al poder, toman la decisión de emigrar a Montevideo. Vamos luego a seguir con esta historia de Florencio Varela, porque si no se va a hacer muy largo el video. Pero lo que quiero aclarar acá es que Varela nunca mató una mosca. Sin embargo, como estuvimos viendo recién, Moreno, Rivadavia, Lavalle tiene una calle, laguna peatonal,
tiene un monumento, Lavalle, el que mató a Dorrego, tiene un monumento frente al Teatro Colón, frente a tribunales, sin caballo. Un granadero que tiene un monumento sin caballo, está paradito Rivadavia ahí. Un asesino, una persona que asesinó sin justicia a otro prócer, ¿verdad? Moreno, que mandó a matar sin justicia tampoco al virrey, al virrey Liniers, Rivadavia, que contrajo la primera deuda externa, y otras cosas más que hizo. Mandó a matar a 30 paisanos porque dijo que había una revolución contra el Cabildo. Mandó a matar a 30 personas junto a Álzaga, ahí en la Plaza de la Revolución, la Plaza de Mayo, colgados. Fíjense de los crímenes y cómo después todavía tenemos los monumentos. Y Rivadavia teníamos un cuaderno cuando éramos chicos, el cuaderno Bernardino Rivadavia, que lo abríamos y estaba la foto de Rivadavia. Y sin embargo lo seguimos ensalzando. Vamos a seguir analizando bien qué hicieron estos próceres y qué hizo el pobre Florencio Varela, que lo único que era, porque se lo pone en una balanza a Rosas y Varela, y la verdad que Varela no, era un mosquito que le andaba dando vuelta a Rosa, que lo quería picar, nada más. Y sin embargo lo destruimos a Florencio Varela. No queremos reconciliarnos con él por algunos pecados de juventud, se podría decir, por tener una idea de civilización diferente, ¿no? Porque él quería un progreso rápido, al estilo Francia, al estilo Inglaterra. ¿Por qué? ¿Y cuál es el problema? Porque Inglaterra de aquel momento no estaba tan estigmatizada como está hoy, obviamente por la guerra de Malvinas, todo lo demás. Odiamos a los ingleses a nosotros. En aquel momento era un país más, era un país más. La gente no lo miraba con recelo, no miraba con recelo a Inglaterra. Al contrario, era el principal comprador de nuestra carne, salada obviamente, y de nuestro cuero, Inglaterra. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir hablando un poquito después en otro video de Varela, y bueno, gracias por haberme escuchado y nos estamos viendo.